Queridos hermanos, en este mundo lleno de conocimiento, muchos de nosotros hemos sido discípulos fieles, abrazando la doctrina bíblica y encontrando en ella una guía para nuestras vidas. pero hoy, queridos hermanos y hermanas, les desafío a ir más allá. Ser un discípulo implica más que conocer la verdad, implica vivirla. La palabra nos llama a imitar a Dios y reflejar los valores de Cristo en todo lo que hacemos. Es tiempo de pasar de conocer la doctrina bíblica a vivir los valores de Cristo día a día. Imaginen si cada uno de nosotros decide llevar el amor de Cristo a nuestros hogares, trabajos y cada encuentro. Si somos instrumentos de paz en medio del conflicto, de esperanza en medio de la desesperación y de consuelo en medio del dolor. Avancemos juntos, queridos hermanos y hermanas, como cristianos comprometidos. Que el mundo vea en nosotros una luz que brilla en la oscuridad, una esperanza viva que no se puede ignorar. Que este mensaje nos inspire a dar testimonio del amor de Dios en todo momento y lugar, que su gracia nos guíe y su espíritu nos capacite. Avancemos juntos y como cristianos vivamos los valores de Jesús. Quiero que se ponga de pie y vaya a saludar a alguien que no haya saludado. A mí me gusta que la iglesia se salude, ¿ya? A veces uno llega a la iglesia, póngase de pie por favor. A menos que usted tenga algún impedimento por salud, si no, no iniciamos el culto. Hasta que no se ponga de pie aquí hermana Ruth, su hijo. Yo los conozco por nombre, a los que no se ponen de pie a saludar. Voy a empezar a mencionar nombres para que se ponga de pie. Bienvenido hermano Mario Avilés, sé que estás allá en la silla de ruedas hasta atrás, bienvenido. Nuestra hermana Ivette también, bienvenida. Estamos en la ahora siéntese. Era solo saludo. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? Estamos agradecidos con Dios. Hoy vamos a iniciar una nueva serie. Esta serie se llama Cristianos. Y es que por mucho tiempo la iglesia ha estado siendo capacitada, recibiendo doctrina. Hemos estado los jueves recibiendo nuestros 5 niveles de capacitación. Ya vamos a terminar los 5 niveles, ya vamos a tener un acto de graduación donde vamos a entregar un certificado de reconocimiento. Y eso no es lo importante, porque el certificado se va a dañar en un tiempo, pero lo que haya quedado sembrado en nuestro corazón, eso permanece para siempre. Amén. Entonces, hablando de doctrina, muchos de nosotros conocemos de doctrina, hemos aprendido Biblia por mucho tiempo, pero esta serie nos va a llevar a poder aplicar esos principios que como hijos de Dios, principios que como cristianos debemos de mostrar, porque la Biblia nos transforma, el Evangelio nos cambia y la gente está esperando algo distinto en nuestro actuar, en nuestra manera de vivir, caminar, hablar. Y en el libro de los Hechos encontramos algunos grandes hombres de Dios que ellos supieron no solo absorber la doctrina, sino que supieron mostrar los principios, porque la vida cristiana se basa en principios y a veces uno necesita formación, porque el Evangelio le hace a uno ir formando en la vida de uno el carácter de Cristo. Así que, porque hay mucha gente que es seguidora de Cristo, pero Jesús lo que quiere son discípulos, y los discípulos tienen que vivir al estilo del Maestro, que es Jesucristo. Entonces, durante estas semanas te vamos a motivar a ser parte de esta serie para que puedas compartir estos principios. Y hay principios que son importantes. Hoy vamos a hablar de un principio que marca generaciones, que marca legados, que marca vidas, que es importante que nosotros como hijos de Dios, según nuestra posición, seamos padres, hijos, abuelos. Hay algo que se llama legado, lo vimos hace algunos días, y este principio tiene que ver mucho con lo que sucede en el futuro, y se llama integridad. La integridad es una palabra que abarca muchas áreas, pero vamos a ver a la luz de la Biblia cómo del hombre que vamos a hablar hoy fue un hombre íntegro que supo mostrarle a su comunidad que hay una manera diferente de vivir. Y hablo de la integridad porque la integridad marca generaciones. Fíjese que hay gente que somos bendecidos porque hemos tenido padres íntegros. Amén.
hemos tenido padres íntegros. Y entonces la gente, cuando escuchan quién es nuestro padre, eso nos abre puertas. Hay gente que solo con decir quién es papá o quién es mamá, eso te abre una puerta. Incluso cuando uno va a un empleo, a solicitar un empleo, muchas veces te piden tus referencias, y cuando ven de dónde vienes, cuál ha sido la trayectoria de tu familia, entonces la gente como que siente un poco más de confianza. Por eso yo digo que la integridad que tú vives hoy es la siembra que estás haciendo para el futuro de tus hijos, ya para el futuro de tus generaciones, porque lo que tú hoy siembres, ellos mañana van a cosechar. Yo siempre lo he dicho, mi vida es un testimonio de eso, porque muchas de las cosas que yo cosecho ha sido por la siembra de mi padre. Y bueno, él hoy no está en la casa, ha estado afectado de salud. Sé que creo que se va a conectar a la transmisión. Bendecimos a los que nos siguen por las redes. Y yo le decía un día al pastor Roger que uno de los principios que me gustaría absorber 100% por él y que me falta es eso, la integridad. Porque puedo decirlo aquí y en cualquier lugar donde Dios me lleva, que he tenido un padre íntegro. Yo lo he visto ser íntegro. He visto que han llegado oportunidades a su vida que aparentemente son buenas, pero que detrás traen un trasfondo que no es de bendición. Pero el Espíritu Santo te da discernimiento para decir sí o no, porque en el transcurso de la prédica nos vamos a dar cuenta que la integridad es un principio que nosotros decidimos si lo aplicamos o no lo aplicamos. Si usted quiere ser una persona íntegra, usted lo decide. Si usted no quiere vivir en integridad, usted puede seguir viviendo una vida como usted quiera. Estos solo son principios bíblicos que si usted los aplica van a ser de bendición. Amén. Así que en estas 5 o 6 semanas nuestra serie se llama Cristianos y vamos a estar viviendo los valores de Jesucristo. Quiero que vaya conmigo a el libro de los Hechos, capítulo 10. Estamos leyendo. Recuérdese que todos los meses estamos leyendo el libro de los Hechos. Hoy estamos leyendo el capítulo número 2 y vamos a leer durante todo el año el libro de los Hechos. Si usted tiene su Biblia, puede abrirla ahí en Hechos capítulo 10. Vamos a leer verso 1 y 2 y después nos vamos a ir al verso 22. Esta es la nueva versión internacional, o sea que quiere decir que si usted tiene Reina y Valera, pues será diferente. Por eso lo tenemos aquí en la pantalla para que usted pueda leer la misma versión. Vivía en Cesarea un centurión llamado, diga conmigo cómo se llamaba, Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano. Oiga, verso 2: él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios, realizaban muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Vamos al verso 21. Pedro bajó y le dijo a los hombres: aquí estoy, yo soy al que ustedes buscan. ¿Qué asunto los ha traído por acá? Ellos le contestaron: venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre, mire cuál eran sus generales. Era un hombre justo y temeroso de Dios. Era respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decirle. Si usted lee todo el capítulo 10 del libro de los Hechos, usted va a encontrar una historia de que hay una visión que Pablo tiene cuando Dios le habla de no llamar inmundo a lo que Dios ha santificado. Hay mucha gente que a veces se encuentra peleando con eso, pero ese no es el tema de esta mañana. Quiero que vaya conmigo al Salmo capítulo 15, verso 1 al 5. Dice: ¿quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Solo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad, que no calumnia con la lengua, que no le hace mal a su prójimo, ni le acarrea desgracia a su vecino, que desprecia al que Dios reprueba, pero honra al que teme al Señor, que cumple lo prometido aunque salga perjudicado, que presta dinero sin ánimo de lucro y no acepta soborno que afecten al inocente. El que así actúa no caerá jamás. Estos dos versículos lo ponen a uno contra la pared. Y en este salmo, en la parte que dice un prometido aunque salga perjudicado, muchas veces en nuestra vida vamos a tener que cumplir cosas en las cuales no estamos de acuerdo.
que aparentemente vamos a ser perjudicados, pero la Biblia dice que el que practica estas cosas no caerá jamás. Hemos hablado acerca de este centurión, Cornelio. Este era un hombre, dice la Biblia, era un soldado romano. Quiero hablarle un poquito de él para que usted entienda, porque vamos a tomar la vida de este hombre como ejemplo de integridad. Porque este hombre, en el momento que se está relatando esta historia, este hombre es parte de un ejército del país más corrupto que existía en ese momento. Había corrupción, había de todo. Y entonces dice la historia que Cornelio era un soldado romano. Era conocido entre la gente porque era generoso, era devoto, era temeroso de Dios, justo, y era respetado por toda la gente. O sea, era un hombre íntegro que, aunque tenía un puesto de autoridad dentro de un imperio conocido por corrupción, porque era un imperio corrupto, él sabía que él era diferente porque era hijo de Dios. Quiero decirte que en muchas ocasiones la única versión de la Biblia que la gente lee es tu vida. Hoy en día la gente está esperando una manera diferente de vida de nosotros, dar un buen testimonio siendo ejemplo de honestidad, integridad o rectitud. Pues la integridad, dice que por medio de la integridad la gente verá cómo Dios te ha transformado. La integridad es testimonio de la transformación que el Evangelio ha traído a nuestra vida, porque el Evangelio tiene que transformar nuestra vida. La Biblia dice que si alguno está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Estamos en un proceso, pero la iglesia no puede pasar toda la vida en un proceso. La iglesia tiene que mostrar cambios, la iglesia tiene que generar cambios. O sea, tú y yo no podemos seguir siendo las mismas personas. No sé hace cuánto tiempo te encontraste con Jesucristo, pero realmente, ¿qué cambios hay en tu vida? Yo decía hace un momento, muchas veces la única versión que la gente quiere leer de la Biblia es tu vida, porque somos cartas abiertas a la gente. La gente siempre está esperando una manera distinta en que nosotros reaccionemos. Algunas personas que se desarrollan en el ámbito laboral, han habido ocasiones donde hay que mejor perder, pero hay personas que dicen, no, yo pierdo, pero ante Dios quedo bien. Y entonces por eso el Salmo David decía, muchas veces va a parecer que vamos a perder, pero vamos a quedar bien con Dios, porque nos conviene quedar más bien con Dios que con los hombres. Y quedamos bien con los hombres por honrar el nombre de Dios, porque recuérdese que usted y yo somos embajadores acá. Y entonces este principio de identidad refleja el carácter de una relación directa entre nosotros y Dios. ¿Por qué? Porque este principio de identidad nos ayuda a mostrar que lo que vivimos, eso es lo que decimos, o lo que decimos, eso es lo que vivimos. Porque una de las grandes luchas que tenemos hoy en día es que podemos hablar muy bonito, pero nuestro actuar deja mucho que desear. Y entonces aún en la calle usted escucha frases como esta: los hijos son el reflejo, ayúdame, los hijos son el reflejo de sus padres. La gente dice, la primera escuela es la casa. Entonces, habemos muchos padres que nos hemos confundido y queremos que en el colegio nos eduquen a nuestros hijos. No, ahí están para pasarles principios de conocimiento, pero la educación, los principios fundamentales para nuestros hijos los adquieren en nuestros hogares. Y nuestros hijos van a ser el reflejo de lo que seamos nosotros. Si usted es una persona generosa, usted tendrá un hijo generoso. Si usted es una persona altanera, orgullosa, ese será el resultado que verá en su hijo. Si usted es una persona que utiliza un vocabulario soez, que aún tiene problemas con eso, y en su casa de vez en cuando algunos dicen sacamos el hombre antiguo, y entonces nuestro vocabulario deja mucho que desear. Nuestros hijos son una esponja que están absorbiendo todo lo que nosotros hacemos, y entonces ellos son el reflejo. Ellos son el reflejo de lo que es papá y de lo que es mamá. Eso tiene que ver con integridad. Por eso le digo que la integridad es el resultado del carácter, o sea, refleja nuestro carácter, y el carácter es el resultado de una relación directa que tenemos con Dios. Entonces, que lo que yo digo, eso hago. Que si yo digo que amo a mi esposa, tengo que mostrar que la amo y que la respeto. Que si yo me pongo de pie en un lugar para decir voy a hacer tal cosa, yo lo tengo que cumplir. Miren, muchos de nosotros como líderes, y el liderazgo no solo se enfoca en el ámbito de la iglesia, en el ámbito
matrimonial, en el ámbito del hogar. Hay muchos padres que se ponen de pie en sus casas y hacen promesas que no cumplen, y eso es falta de identidad y de integridad, porque cuando tú te pones de pie tienes que tener cuidado. Por eso Salomón dijo aquel día: cuando vayas a la casa de Dios, no te pongas a ofrecer, no tienes que decirle a Dios: si tú me das, yo te... No, Dios no necesita eso. Hay gente que se mete en problemas con Dios porque cuando están en medio de una necesidad, entonces empiezan a prometer. Eso pasa en lo humano. Hay gente que cuando tiene una necesidad económica llega con usted y le dice: mire, consígame este dinero, yo le prometo que le voy a hacer esto, y al final es la última vez que lo vemos y perdimos la amistad y perdimos el dinero. Eso es falta de integridad, porque a veces queremos prometer cosas que no están a nuestro alcance, y entonces tenemos que tener cuidado, y es importante que este principio de integridad se los sembremos en el corazón a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque ese principio les va a abrir. Queremos hijos bendecidos, y quiero hablarte de algunas características, o quiero mostrarte algunas maneras en las cuales podemos mostrar que estamos viviendo en integridad. Porque yo quisiera preguntar hoy, usted examínese del 1 al 10, si pudiéramos evaluarnos. Y sé que hoy no hay invitados, sé que todos han venido a la iglesia, la mayoría conocemos al Señor, tenemos una relación con Jesús, pero autoevaluémonos en esta mañana. ¿Cómo está nuestra integridad? Del 1 al 10, evalúese usted, porque parte de la integridad, y lo vamos a ver en el desarrollo del tema, es desechar la falsedad. Hay gente que vive de falsedad, hay gente que vive de apariencia, y eso es algo que nos hace daño, porque cuando nosotros tenemos una doble vida, entonces nunca vamos a avanzar, porque la integridad tiene que hacernos realmente, yo tengo que mostrar lo que soy donde sea. El fundador de esta iglesia a nivel internacional, hermano del Mundo Madrid, muchos de ustedes lo conocieron, y él decía: el éxito para que mi familia nunca se apartara de Dios fue que lo que yo prediqué en el altar lo viví en mi casa. O sea, no hay otra manera de alcanzar a nuestra familia o a nuestra gente con un principio de integridad, sino que mostrando lo que estamos viviendo, viviendo con pureza. Esa es la primera manera. Y dice en el Evangelio de San Mateo capítulo 5 verso 8: Dios bendice a los que tienen un corazón puro, porque ellos verán a Dios. Yo le hablaba hace un momento, esto de la integridad es una decisión personal, y Dios nos va a bendecir cuando hay pureza en nuestro corazón. ¿Y cómo conseguimos esa pureza? Yo no estoy hablando de perfección, estoy hablando de ser mejores personas, de que nuestro corazón esté sano, que nuestro corazón no tenga ningún rencor. Y entonces es una decisión personal que debemos de tomar. ¿Por qué? Porque esto requiere tiempo. Usted tiene que apartar un tiempo para compartir con Dios. Yo hablaba el día de ayer en el servicio de la mañana, estábamos terminando la semana de oración, y fue un momento muy bonito lo que tuvimos, su presencia nos bendijo, pero es difícil. Mire, es difícil levantarse a las 4 de la mañana, venir a un servicio a buscar la presencia de Dios. Es difícil, pero esos momentos son los que nos ayudan a acercarnos a Dios, y entre más cerca nosotros estemos a Dios, más puro estará nuestro corazón. Porque entre más lejos, porque el enemigo siempre trata la manera de separar. Siempre él dice que ha venido para matar, para robar y destruir, pero Cristo vino a dar vida. Él se ha encargado de querer tener ese puente que divide al ser humano con la presencia de Dios, que sabemos que se llama pecado, porque él sabe que entre más lejos estemos de Dios, más propensos estamos a las situaciones que estamos viviendo. Alguien decía por ahí, se dice que el hermano cayó en pecado, cometió un error, pero no se dice que dejó de orar, que dejó de leer la Biblia, o que dejó de buscar la presencia de Dios. Así que el primer paso que tú debes de dar para vivir practicando la integridad se llama pureza. Debemos de tener pureza en nuestro corazón. Debemos de ser personas que tengamos un corazón sano. Hay gente que utiliza el principio y dice: yo perdono pero no olvido. Entonces no hemos perdonado. Yo te pregunto, ¿cómo está tu corazón en esta mañana? ¿Está puro? ¿Está sano? Esa es la diferencia entre los niños y nosotros. Que un niño, como tiene un corazón sano, como no hay malicia en él. Ayer yo me encontré unos amigos, íbamos con mi esposa para Managua a hacer un mandado, y tuvimos una plática con unos hermanos de la iglesia,
Y esa plática me sirvió y me fui riendo todo el camino. Porque ellos me contaron una situación que estaban pasando con su niño. Ellos tienen un niño pequeño. Y dicen que el niño cuando se enoja dice, miren cómo es este niño. Y yo me estaba acordando hoy que cuando lo presentaron, yo le di una profecía a este niño. Dije, este niño va a ser un siervo de Dios. Pero este niño, cuando él está bien, él dice que él es pastor. Él dice que él es pastor, que él le sirve a Dios. Pero cuando él se pone malcriado, dice, me retiro del pastorado y me voy al mundo. Me voy a bailar a Huitecoco, me voy a bailar no sé qué, no sé. Mire cómo son los niños. Usted se ríe. Pero ya cuando el hombre el hombre se arrepiente nuevamente y entonces regresa, donde la mamá dicen que el hombre llora y le pide perdón a Dios y regresa al ministerio nuevamente. Eso es lo que me alegra, que no se va y él regresa al ministerio. Y es un niño que tiene 6, 5 años. Y entonces yo digo, el corazón de un niño. Fíjese que un niño puede ser dañado, usted lo regañó ahorita y en 5 minutos al niño ya se le olvidó. Hay pureza en su corazón, no hay malicia. El problema del ser humano es que a veces hay malicia en nuestro corazón. El problema del ser humano es que actuamos con malicia. Hay gente que se mueve, hay gente que todo lo que está maquinando, dice la Biblia que hay gente que desde que amanece empiezan a maquinar el mal. La iglesia tiene que marcar una diferencia. La iglesia tiene que tener un corazón puro, un corazón limpio, que aunque alguien quiera hacerte daño, tú tienes que levantar tu mano y decir, yo lo bendigo en el nombre de Jesús. ¿Sabe? A veces en la mañana cuando uno se levanta, el primero que lo sale a encontrar es el enemigo. No le va a salir el diablo a usted, no, el enemigo lo sale a enfrentar. Así como salía Goliat al ejército y le decía, uno de ustedes que venga contra mí, que venga uno necesito. Y el ejército de Dios estaba escondido. A veces así en la mañana, cuando salimos a nuestro empleo, a nuestro lugar de estudio, sale el enemigo y entonces a veces uno se quiere esconder, pero la Biblia dice que Dios nos ha dado autoridad. ¿Sabe? La Biblia dice que nuestras armas son más poderosas porque nuestras armas no son carnales, nuestras armas son espirituales y son poderosas en Cristo Jesús. No peleamos con las armas humanas. Si tú peleas con las armas humanas, no. Si tu corazón si tu corazón está dañado, no vas a lograr nada. Si hay pleito en tu casa, sé tú el bombero, apágalo. No le sigamos echando leña al fuego, hermano. Busquemos la paz. Si a tu lugar donde tú laboras, si llegas y hay dificultades, tú tienes que recordar que tú eres una persona distinta. Tú tienes que recordar que en ti habita el Espíritu Santo. Tú tienes que recordar que eres el hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que aparentemente la gente se va a aprovechar de ti, te van a hacer quedar mal y todo. No. La victoria Cristo ya no la dio. Dice la Biblia que Él honra a los que le honramos. Y en muchas situaciones de nuestra vida, tal vez nos va a tocar perder económicamente algunas veces por malas decisiones que tomamos. Pero es mejor perder, hermano, y dejar el nombre de Dios en alto. Porque cuando nosotros honramos el nombre de Dios, no estamos perdiendo nada. Así que dile al que tienes a la par, tienes que tener un corazón puro. Dígale, tienes que tener un corazón puro. Y esta serie nos va a edificar mucho. El siguiente paso es, debes de vivir en rectitud. Proverbios 27. Felices, oiga, por eso le digo que esto tiene que ver con nuestras generaciones. Felices los hijos que dejan, felices los hijos que dejan quien ha vivido con rectitud y honradez. Bendecidos aquellos hijos que hemos tenido padres que han sido íntegros. No sé si los hijos me están entendiendo. Yo me siento bendecido por tener un padre que ha sido íntegro. Me siento bendecido por tener un padre que ha sido honrado. Y eso me abre puertas. Porque cuando nosotros actuamos no en rectitud, cuando nosotros caminamos haciendo trampas, cuando nosotros caminamos engañando a la gente, aparentemente no nos estamos dando cuenta que un día nosotros nos vamos a ir y les estamos dejando cerrada la puerta a nuestros hijos. Pero cuando nosotros caminamos en rectitud, cuando nosotros caminamos en honradez, ¿sabe una cosa? Las puertas están abiertas. Hay gente que donde llega, yo no sé si a usted le ha pasado, tal vez llega a un lugar a comer y tal vez no anda el dinero o algo y la gente le puede decir, no se preocupe, yo me vine a pagar después. ¿Será que así actúa la gente con nosotros? O dicen, no hombre, le damos crédito y nunca vuelve a venir por aquí. Sí, hermano.
Es la realidad de la iglesia. ¿Sí? ¿Cuánta gente se va de la iglesia por problemas de deudas? Y quiero entrar ahí porque es importante. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que se dedica a andar prestando. Hay gente que se dedica hasta a andar visitando hogares y pidiendo. Tenga cuidado, hermano. Y entonces, el problema para nosotros a veces es que usted viene a nosotros cuando ya está el problema. Porque hay gente que viene y dice: mire, pastor, el hermano tal le presté, pero usted no me vino a preguntar a mí cuando le iba a prestar. Entonces a veces tomamos decisiones y a veces queremos que la iglesia después solucione problemas en los cuales la iglesia no tiene nada que ver. Un consejo que nos daba Hermanos Mundo era: cuando usted vaya a prestar un dinero, si va a prestar, préstelo. Si se lo pagan, tómelo como una ganancia. Si no, déjelo. O sea, yo lo que te estoy diciendo, si tú le vas a prestar algo a alguien, arriésgate a que lo estás perdiendo. Si lo recuperas, gloria a Dios. Y si no, que eso no te robe la paz. Hay gente que hasta amistades perdemos, hasta relaciones. ¿Por qué? Porque no vivimos en rectitud, hermano. Tienes que aprender a vivir en rectitud. Cornelio dice en lo que estábamos leyendo al inicio que era un hombre recto, era un hombre reconocido, era un hombre que la gente lo veía llegar. Y ¿sabe qué me gusta? No dice que solo él, dice que él y su familia eran personas generosas, que él y su familia eran personas devotas, eran personas temerosas de Dios. O sea que Cornelio había logrado ganar el corazón de su familia, había logrado sembrar no una religión, sino una relación. Cuando nosotros logramos traspasar a nuestros hijos una relación con Jesucristo, nos podemos ir tranquilos a la presencia de Dios, porque vamos garantizados que un día nos vamos a reunir con ellos. Eso, la religión no nos lleva a nada. La relación con Cristo nos ayuda a ser mejor. Así que yo quiero animarte en esta mañana a que camines en rectitud, a que seas recto, porque esa rectitud significa puerta abierta para tus hijos. ¿Cuántos aman a sus hijos? La mayor bendición que le podemos dejar a nuestros hijos, hermano, es un buen legado. La mayor bendición que nosotros le podemos dejar a nuestros hijos no es un recurso económico. Yo predicaba hace algunos días y decía, y un principio que se me quedó en mi corazón fue que muchos de nosotros como padres nos estamos preocupando por preparar un futuro para nuestros hijos, pero estamos desperdiciando nuestro presente. Porque usted escucha a la mayoría de papás diciendo: no, es que yo me esfuerzo porque yo quiero dejarle a mis hijos, quiero garantizarle su futuro. Pero ¿quién garantizar qué futuro? Cuando el presente tus hijos se están destruyendo, cuando en el presente no sabes ni de dónde están tus hijos, cuando no tienes tiempo para compartir con tus hijos. Yo decía, hay padres que tienen que demostrarle a sus hijos que ellos son más importantes que cualquier negocio, que cualquier empresa. Yo no le estoy diciendo a usted que sea irresponsable. Yo lo que le estoy diciendo que habrá un día que decir: hoy no voy a abrir el negocio porque hoy voy a dedicarle el tiempo a mis hijos, porque el principal tesoro que Dios me ha dado se llama familia. El negocio no me interesa, la familia es lo primero. Sí, hay gente que se está enfocando. Está bien, hermano, está bien. ¿Quieres dejarle un legado? Déjales un legado. Les vas a dejar recursos, pero les vas a dejar un corazón dañado. Por eso hay un montón de hijos que caminan amargados en las calles, porque han tenido de todo, pero lo menos que han tenido es un padre y una madre que esté a la parte de ellos. Y yo me siento, he estado en estos días con mi esposa reuniéndome con algunos adolescentes y jóvenes de la iglesia, y la respuesta que usted encuentra es la misma: mis papás no tienen tiempo para mí. Quisiera sentarme con mi papá y mi mamá, tener una plática con ellos, pero nunca hay tiempo. ¿Y cómo tú le dices a alguien de 14, 15 años, cómo le acomodas en su corazón a alguien que está llorándote y que está gritando porque sus padres pongan atención? Y entonces a veces como padres nos damos cuenta de las cosas ya de último, cuando ya no se puede hacer nada. Y entonces queremos venir delante de Dios y a veces hasta reclamarle a Dios cuando los culpables hemos sido nosotros. Si tú quieres caminar en rectitud, tienes que mostrarle a tus hijos que lo más importante son ellos. Sí, hermano, es bueno lo que tú haces, sigue trabajando, enfócate, pero hermano, hay gente que todo es trabajo. Hay gente que... Yo siempre he tenido un principio, ahora ya no lo estoy haciendo porque mi hijo mayor me ayuda en eso. Pero antes yo todos los días iba a dejar y a traer a mis hijos al colegio.
Para mí era una bendición compartir con ellos, porque cuando voy en el camino, voy orando con ellos, voy platicando con ellos. Y yo digo, sí puedo tener el recurso para pagar una buseta o algo. Porque a veces uno dice, ¿qué me tengo que levantar más temprano? Es que no, hermano, vale la pena invertir tiempo en nuestros hijos. Usted no se da cuenta de lo que está pasando alrededor. Usted no se da cuenta cómo está nuestra sociedad hoy. ¿Y quiénes somos los causantes? Somos nosotros mismos, aún la iglesia. Porque aún dentro de la misma iglesia tenemos personas que están pasando dificultades con sus familias, con sus hijos. Pero yo te pregunto, ¿tú sabes quiénes son tus hijos? ¿Conoces a tus hijos? ¿Conoces los amigos de tus hijos? ¿Sabes a dónde van tus hijos? Seamos realistas. No lo sabemos. Hemos soltado ese territorio porque hemos querido cubrir un territorio más importante según nosotros. Nos hemos enfocado más en lo que queremos dejarles para el final, pero estamos desperdiciando el presente. Yo te quiero animar, te quiero llamar a reflexión en esta mañana, hermano. Camina en rectitud, dedícale tiempo a tus hijos, dedícale tiempo a tu familia. Fíjese que hay esposas que se sienten amadas cuando nosotros les dedicamos tiempo. Mi esposa es así. Yo a veces le digo a ella, te quiero regalar algo, y me dice, no me regales nada. ¿Sabes qué quiero que me regales? Que te sentés conmigo y te tomes un café. Aquí en la casa, ahí en una cerita que tengo afuera. Y quiero que me escuche. Y ella se siente amada. Sale barato. Hay otras que se sienten amadas que uno les diga, vámonos a la tienda, métase, compre ahí lo que quiere. Hay otras que se sienten amadas con actos de generosidad. Que usted viene y le dice a la esposa, hoy quédese acostadita, yo voy a limpiar la casa, voy a hacer la comida. Me animan los amenes, pero gloria a Dios. Sí, usted tiene que identificar cómo se siente amada su esposa. Pero a veces nosotros estamos deslumbrados por otras cosas. Tenemos el tiempo para irnos a meter, y me meto ahí yo también. Porque la palabra uno es el primero que lo... Tenemos el tiempo para irnos a sentar a un auto lavado 2 horas para que nos laven un carro, y no nos podemos sentar con la esposa ni media hora a platicar con ella. Habla, Señor, que tu pueblo escucha, como dice hermano Frank. Sí, uno va ahí al autolavado que aunque esté lleno, ahí está uno porque quiere salir en el carro limpio y todo. Y cuando la esposa le dice, un cafecito, no tengo tiempo, ahorita no puedo, tengo que ir a hacer esto, tengo que ir a hacer la otra. Despertemos, hermano. El enemigo no nos puede robar nuestra familia. El enemigo no puede destruir el mayor tesoro que Dios nos ha dado. Se llama familia. Despierta en esta mañana. Lo más importante que tienes a la par es tu esposa. Sí. Y uno se siente, ¿va? Hermano Jorge un día nos tiene que venir a testificar ese proceso que está pasando con hermana Ivette, que la tiene que atender. Mi mamá pasó por ese proceso en Guatemala. Una temporada que mi mamá y yo nos volvimos enemigos de la marca Maggi, porque lo único que mi papá podía cocinar era sopa Maggi, y eso era lo único que nos daba todos los días. Pero fíjese que mi papá salía al trabajo, llegaba al mediodía, nos daba la sopa Maggi, se volvía a ir, regresaba, pero ahí estaba. Me mostró que amaba, que sigue amando a mi mamá. Entonces eso es parte del evangelio. Debemos de ser rectos. A mí no me venga a contar historias. Y el religioso se basa solo que la Biblia, que no. Hábleme con su vida, modéleme con su vida. Si usted dice que realmente conoce al Señor, muéstrame que usted ama y que bendice a su esposa. Espero que hoy se anote ahí en el congreso que vamos a tener en el mes de septiembre. Y yo quisiera ver ahí haciendo fila a los varones, no a las mujeres. Uno como varón anotando a la esposa ahí, invirtiendo en la esposa. Uno como varón tomando un dinero y diciéndole a la esposa, tenga, vaya, que Dios me la bendiga. Usted es la reina de esta casa. ¿Ah? Eso en otro lado, sigamos mejor. Vivamos con excelencia. Daniel 6, capítulo 4. Fíjese que dice que los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino,
mas no podrían hallar ocasión alguna o falta, porque Él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en Él. O sea, Daniel tenía un principio. Su actitud se resumía en excelencia, integridad e identidad. Una manera de mostrar la integridad es la excelencia, y la excelencia abarca todas las áreas. La excelencia no abarca solo un área. La excelencia quiere decir que todo lo que hagamos lo mejor. Yo te animo a ti como trabajador, como empresario, como empleado, a que tú hagas lo mejor en tu trabajo. Que si tu trabajo puede ser el más pequeño donde tú te muevas, pero que tu trabajo sea con excelencia, eso marca integridad. Hay gente que a veces malgasta su tiempo y le están pagando por un empleo y pasa más tiempo con un teléfono que atendiendo su empleo. Eso no es integridad. A nosotros no nos pagan para ir a una empresa, estar pasando todo el día chateando en YouTube. Nos pagan para hacer un trabajo. Y como hijos de Dios nosotros debemos de marcar la diferencia. Usted trate de ser excelente, hermano. De lo mejor de usted. No importa si terminas en primer lugar. Puede ser que termines en el último lugar, pero si das lo mejor de ti. ¿Sabes qué es lo que marca la excelencia? La excelencia no marca lo mejor. La excelencia marca lo mejor que damos de nuestro corazón. Hay gente que a veces quiere regalar cosas que son despampanantes y eso no es excelencia. La excelencia es lo que nace de nuestro corazón. ¿Sabes cómo nosotros mostramos nuestra excelencia? Cuando damos lo mejor de nosotros. ¿Y sabe quién marca esa excelencia? Nosotros mismos. Porque nosotros mismos nos damos cuenta si lo que estamos haciendo, lo que estamos hablando, lo que estamos dando, lo estamos haciendo lo mejor que podemos. Hay personas en la vida que se encargan de hacer cosas solo por cumplir. ¿Cuánta gente usted encuentra en lugares que le dicen, no, es que a mí me pagan a mí por esto? ¿Cuántas historias usted conoce de personas que le pagan por algo y pueden encontrar algo ahí tirado, pero dicen, no, es que a mí me pagan por estar en este ladrillo y aquí voy a estar? Si allá al otro lado hay un problema, ese no es mi problema, hay que resolver ellos. Esa es una actitud de una persona mediocre. Discúlpame. El que actúa con excelencia no tiene que esperar que recibir orden. Porque la excelencia tiene que ver con convicción. La excelencia tiene que ver con ese corazón. Hay gente que le gusta servir. Y vuelvo y le repito, hace algunos jueves que prediqué en la iglesia, yo decía, en la iglesia hay gente que le gusta actuar con excelencia. Y no estoy señalando a nadie, pero le gusta actuar con excelencia. Y hay gente que aunque no tenga privilegios asignados, ellos los toman. Porque cuando a ti te gusta servir con excelencia, no tienes que esperar una orden. Y yo decía, siempre hay personas que cuando terminan los cultos, aunque no sean diáconos, ahí usted los ve recogiendo sillas, recogiendo basura, esto, lo otro. Cuando tenemos los eventos como el día de la media vigilia que tuvimos, al final todos se fueron, pero siempre queda un grupo. Siempre queda un grupo. Y fíjense que no son un montón, son 4 o 5 personas. Uno ya los conoce, los de la foto. Y esos son los que se quedan de último. Y a veces hasta uno se va. Y ellos se quedan ahí porque son personas que les gusta actuar con excelencia. Son personas que quieren dar lo mejor de su vida. Entonces yo te quiero animar a que tomemos el ejemplo de Daniel. ¿Sabe? A Daniel le quisieron encontrar. Dice que estos zápatras, que estos que estaban ahí, líderes, que estaban a la parte de Daniel, porque él estaba en el reino. Ustedes saben que él ocupaba ahí en la casa, en donde estaban los meros. Y entonces empezaron a buscar algo donde este tipo algo tiene que tener. Algo tiene que tener escondido, pero dice que no le encontraron nada. ¿Sabe por qué? Porque Daniel era un hombre íntegro. Y el que vive en integridad camina en confianza. ¿Sabe por qué hay mucha gente? Hay mucha gente que a veces camina como desconfiada, porque a veces hay algunas cosas que están escondidas que no queremos que nadie se dé cuenta. Porque el que no la debe, decían los viejitos, no la teme. Pero aquellos que tal vez hay algo ahí que tal vez hoy tenemos que sacar del corazón, alguna práctica que todavía seguimos obteniendo y no estamos viviendo en integridad, entonces no nos deja desarrollarnos. Hay testimonios en la vida que marcan, y en una ocasión yo pude platicar con mi papá cuando mi papá se convirtió a Jesucristo. Ustedes saben su testimonio, él venía de un mundo muy difícil.
y de vicios, y uno de los vicios que mi papá tenía era el cigarro. Y creo que 3 o 4 cajetillas al día fumando. Y entonces mi papá empezó a dejar eso. Y mi papá tenía algunos negocios, y había un negocio que estaba cerca de la casa, como a unos 1,5 kilómetros. Entonces tal vez yo tendría 14, 15 años, y yo siempre en las tardes me iba para uno de los negocios de mi papá. Y mi papá ya éramos cristianos. Yo no lo sabía, después lo testificó, y aquí lo ha testificado, por eso lo cuento. Y él seguía tirándose sus cigarritos. Porque hay cosas que hay gente que pues que hacen, tienen sus prácticas, pues. Y un día él estaba hablando con un amigo que yo lo conozco, se llama Lázaro, y estaban dentro de su vehículo, y mi papá lo estaba evangelizando. Imagínense, pues. Mire cómo es uno cuando uno está rodeado de falsedad, y es el siguiente paso que voy. Y él hablándole de Cristo, y se estaba tirando su cigarrito. Y en eso vio que yo venía caminando. Y como yo era así como David, me andaba metiendo en todos lados, donde no me invitaban yo me metía. Yo siempre he tenido esa característica. Y cuando él me vio, entonces dice que apagó el cigarro, lo tiró y empezó como a masticar chicle y no sé qué. Y entonces dice que Lázaro, que después Lázaro se convirtió a Cristo y todo, él dice que se le quedó viendo y le dijo, ¿sabes qué? Le dice, por eso es que yo no soy cristiano, le dice, por gente como vos, porque apagaste tu cigarro, porque ahí viene tu hijo. Y entonces eso golpea, pero eso sirvió para que Dios liberara a mi padre del vicio del tabaquismo. Entonces fíjese que hay cosas que nosotros practicamos porque todas las cosas son lícitas, pero no todas nos convienen. Sencilla y fácil, vamos en el carro. ¿A cuánto nos ha pasado? Nos bajamos del carro y en eso nos encontramos a alguien y le damos a dar ray. Se sube al carro y cuando encendemos el carro, la emisora que andamos no es una emisora cristiana. Y entonces empezamos en el radio a buscar cómo poner una, porque estamos llenos de falsedad. La iglesia tiene que vencer la falsedad, que es el siguiente paso que le voy a hablar. Yo no lo estoy señalando de usted, pero hay cosas que no nos convienen. Hay cosas que son lícitas, pero que no nos convienen. La iglesia tiene que entender que todo lo que este mundo ofrece placeres que son pasajeros, pero lo eterno viene de Dios. Sí, hermano. Y cuando tú te engañas, cuando tú vives en un mundo de falsedad, el más perjudicado eres tú, porque ante la gente tú estás mostrando algo que no vives, y tarde o temprano eso se vuelve una carga para ti, porque la falsedad llena tu corazón. Y entonces cuántas veces hemos tenido que tomar decisiones o cosas en contra de nuestra voluntad por querer aparentar. Yo decía, cuando uno viene a la casa de Dios, hermano, y uno mira a alguien alabando algo, déjelo. Hay gente que hoy está peleando que si esto es de Dios, que si esto no es de Dios. La Biblia dice que lo que es de Dios prevalece y lo que no es de Dios no prevalece. ¿Sí? La otra semana hay una actividad en Masaya y en esta semana vamos a estar dando información que nos quieren dar unos buses para que los muchachos vayan. Es de la Puerta de la Montaña, donde trabaja Roberto. Creo que va a estar el sábado Redimido, y el viernes Redimido, y el sábado creo que está Marcela Gana. Hay un montón de gente reclamando porque viene Redimido. Y no gente que no tiene a Cristo en el corazón, un montón de religiosos que levantan la mano para decir es que eso no es de Dios. ¿Quién le da la autoridad a usted para decir si esto es de Dios o no es de Dios? Deje, si es de Dios va a permanecer, y si no es de Dios no va a permanecer. Dios no nos mandó aquí a nosotros a decir que es de Él o que no es de Él. ¿Sabía que nos mandó Dios? A dar un buen testimonio como hijos de Dios. A eso nos mandó Dios. ¿Por qué no vamos a disfrutar que nuestros jóvenes vayan y sean bendecidos? Que vayan a escuchar una buena palabra, que sean edificados. ¿Sabe? Hay un montón de gente que vive bajo un mundo de falsedad. Y mire, el desafío de vencer la falsedad nos ayuda a fortalecer nuestro carácter. Porque cuando nosotros vencemos la falsedad, eso se vence con convicción. O sea,
tenemos la capacidad de hacer lo correcto y desechar lo falso. Eso se llama identidad. Cuando uno como hijo de Dios dice, no, yo sé que esto yo lo puedo hacer, pero esto no me conviene, porque yo no puedo. Y entonces mire, aquella persona que vence la falsedad, ¿qué necesitas tú para vencer la falsedad? Debes escoger ser amigo de Dios o ser amigo del mundo. Pero usted no puede vivir en dos aguas. Usted no puede estar hoy aquí y mañana allá. No. Miren lo que dice Santiago 4:4. Oh gente infiel, ¿no saben ustedes que ser amigo del mundo es ser enemigo de quién? De Dios. Cualquiera que decide ser amigo del mundo se vuelve enemigo. O sea, el cristiano que quiere vivir con integridad debe desechar el pecado. No hace amistad con el mundo, pero debe de incrementar la amistad con Dios por medio de la relación con Dios. O sea, Santiago lo dice claro. Mira, mi hermano, la Biblia lo dice claro. O somos amigos de Dios o somos amigos del mundo. Esa respuesta la tienes tú, no me la tienes que dar a mí. ¿Realmente eres amigo de Dios? Cuando tú eres amigo de alguien, tú desechas lo que daña a esa persona. Cuando tú eres amigo de alguien, tú no tienes conexión con lo que no le conviene a esa persona. Y entonces hoy encontramos a mucha gente que nos envolvemos y empezamos a jugar con el pecado. Y entonces el pecado es como las olas del mar. Uno está en la orilla y uno va metiéndole poquito a poquito, y cuando te diste cuenta ya estás en lo profundo y ya no puedes salir muchas veces. Santiago nos dice, no, ustedes no pueden ser infieles. Hay gente infiel. Usted tiene que entender que usted decide si es amigo de Dios o es amigo del mundo. Ser amigo de Dios significa ser enemigo no de la gente del mundo. No me malinterprete. Porque la Biblia dice que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y como querramos que se haga con nosotros, hagamos nosotros con la gente. Lo que Santiago está diciendo, nosotros somos enemigos de las prácticas del mundo. Nosotros somos enemigos de lo que para el mundo parece bien. Nosotros sabemos que eso no conviene. Nosotros como jóvenes, los jóvenes que están hoy, tienen que aprender a aplicar principios de identidad. La identidad significa hacer la diferencia en cualquier lugar donde uno se encuentre. Dios nos ha dado la capacidad para entender lo que es bueno y lo que es malo. Por eso decía, todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Tú y yo tenemos que decidir en esta mañana, o soy amigo de Dios, o voy de vez en cuando a la iglesia, pero yo todavía no estoy tranquilo. Ojalá que el Señor no te encuentre en ese momento. La Biblia dice que nosotros debemos de tomar esa decisión. Nosotros no podemos estar en dos aguas. El mismo Santiago dice más adelante, una fuente no puede, usted, hablemoslo claro, usted se abre un chorro de agua, o le va a salir agua dulce o le va a salir agua salada. Le puede salir café, pero eso es por otra cosa. Pero el sabor o es dulce o es salado. Pero usted no puede ser una persona que actúe de una manera en un lugar y de otra manera en otro lugar. Eso se llama falsedad. Yo no le estoy hablando de perfección, porque sabemos que vamos en un proceso. Lo que estoy hablando es que si nosotros tenemos falsedad en nuestro corazón, entonces tenemos un doble actuar. Actuamos de una manera en un lugar y de otra manera en otro lugar. ¿Sabe también qué dice? Que para vencer la falsedad es importante que debemos de saber escoger nuestras amistades. Porque hay amistades que nos ayudan a ser íntegros y hay amistades que nos ayudan a ser sabios y temerosos de Dios. Pero también dice la Biblia que hay amistades que corrompen. Proverbios 13:20 dice, júntate con sabios y obtendrás sabiduría. Júntate con necios y te echarás. ¿Con quién te juntas tú? Solo tú sabes. Uno tiene que hablarle a los hijos bien. Un día de esto yo hablaba con mi hijo porque todavía no he entrado a la universidad. Estamos en ese proceso y entonces él está trabajando. Yo le dije, tenés que ir a trabajar. Vas a ir a un lugar ahí del tío que tiene un negocio y ahí está trabajando. Y entonces me dijo, ¿será que después del trabajo yo puedo pasar todos los días
quedándome en el gimnasio jugando baloncesto. No, no podés. Y entonces entramos en una discusión, porque por si es que yo vengo a trabajar, sí, pero ¿qué beneficio obtenés? Yo no te estoy diciendo que no practiques deporte, lo que te estoy diciendo es que todas las cosas tienen un orden. Y que es preferible que tomes un curso, que te vayas preparando para la carrera que vas a tomar. Pero no me puse a pelear con él, le hablé con bases y le dije, está bien, puedes ir 1 o 2 días, pero todos los días no. Dice que a veces nosotros no sabemos de nuestros hijos, no sabemos cuáles son las amistades de nuestros hijos. ¿Sabe por qué no sabemos? Porque a veces nuestros hijos nos dicen, voy a traer a mis amigos a la casa, aquí no me andes trayendo vagos, yo no quiero gente aquí, me vienen a desordenar la casa y todo. No conocemos las amistades de nuestros hijos. No sabemos quiénes son los amigos, quiénes son las amigas de tus hijas. ¿Con quién camina tu hija? ¿Con quién camina tu hijo? Yo ayer andaba en Managua y mi hijo me llama y me dice, mira, fuimos al gimnasio a jugar un rato y tengo 5 amigos que quieren venir a la casa. Dale, que lleguen a la casa, dale. Porque yo prefiero que mi hijo esté en la casa con sus amigos a que esté en la calle haciendo saber qué cosa. Aunque después que yo llegue con mi esposa nos toque tal vez arreglar la sala, arreglar lo que ensuciaron, pero eso vale menos que la vida de mi hijo. ¿Sí? Entonces nosotros mismos le cerramos la puerta a nuestros hijos. Hay gente que cuando los hijos ya empiezan a hablar de noviazgo y esas cosas, papá, tienes que darte cuenta que tu hija ya creció, que ya no es una niña. Tienes que darte cuenta que tu hijo también ya está creciendo, que es parte de la vida, es parte del proceso de la vida. Y a veces nosotros nos queremos queremos marcar autoridad cuando ya no se puede, hermano. La autoridad se marca cuando es un niño. La Biblia dice, instruye al niño en el camino para que cuando sea viejo no se aparte de él. Eso tiene que ver con integridad. Ahora, usted no puede exigir algo que usted no ha dado. Si usted no ha dado amor, no puede exigir amor. Eso es parte de la integridad también. Si usted no ha dado respeto, si usted no ha dado tiempo. Yo te digo en esta mañana, ¿tú te estás juntando con sabios o con necios? Yo lo decía en la prédica de ayer. Dios a veces lo tiene que llevar a uno a ciertos momentos. Y hay lugares donde uno sabe que no le conviene estar ahí. Uno sabe que no le trae ningún beneficio estar ahí. Pero uno como humano quiere estar ahí. Y a veces nosotros malgastamos nuestro tiempo y descuidamos a las personas que amamos por invertir tiempo. Está bien que tengas tus amigos y todo, excelente, pero todo tiene su tiempo. Usted como hombre de casa evalúe cuánto tiempo pasa usted en su hogar con sus hijos, con su esposa. ¿Cuál es el porcentaje de las 24 horas del día que yo paso en mi hogar? Eso se llama integridad. Evaluar realmente, ¿será que yo paso más tiempo en mi casa o en la calle? ¿Por qué paso más tiempo en la calle que en mi casa? Hay personas que lo que menos quieren es llegar a casa. Y habemos otros que lo que menos queremos es salir de casa. Queremos estar ahí en la casa. Hay gente que lo que anda buscando es una excusa para salir a la calle. Sí, tenemos que salir. Yo el domingo subí aquí al altar al último servicio y ya me subí enfermo, hermano. Que ando un virus. Hoy vamos a orar por ese bendito virus. Dicen que es influencia, que yo no sé qué es, pero le da unos dolores en los huesos a uno que... Bueno, la doctora dice que ya cuando uno tiene más de 30 años ya los huesos ya no son los mismos. Entonces, ya los que pasamos de 30 años no estemos reclamando mucho. Pero, me dice el pastor el martes, como vivimos ahí cerca, me dice, ahora sí entendí que estás enfermo, me dice. ¿Por qué? Porque no te he visto ni salir, me dice. Porque yo salgo a hacer mandados y cosas. Entonces yo digo, uno tiene que disfrutar el tiempo que pasa con la familia, hombre. ¿Quiénes son sus amigos? ¿Tu esposa sabe quiénes son tus amigos? Voy a interpretar su silencio. Estaba viendo yo un día una broma, como que es una broma o algo de un TikTok ahí. ¿Saben qué es TikTok, va? Pues si no saben, es una aplicación. Y entonces hay una historia de un tipo que se fue a la calle y no llegó a dormir. Y le dijo a la esposa que estaba donde un amigo y la esposa llamó a todos los amigos y todos los amigos le dijeron que estaba. A todos los que iba llamando le dijeron, le decían, aquí durmió. Lo agarraron en la jugada al hombre. Porque a veces las amistades que tenemos ni nos cubren. Fíjense que hay amigos que para tener amigos así, dice la Biblia que el amigo
es mejor que el hermano en tiempo de angustia. Uno sabe que tiene amigos que en cualquier momento los puede llamar. Hay amigos que uno puede llamarlos a cualquier hora y pedirles algo y saben que no se lo van a negar a uno. Yo a veces si tengo que hacer algún viaje o algo de emergencia a Managua, yo tengo a un amigo y lo llamo y le digo, brother, necesito ir a Managua. Y no es que él esté de vago, que no tenga nada que hacer, tiene sus negocios. Me dice, dame 10 minutos. Pero igual cuando él me llama y tiene alguna necesidad, yo he tenido que salir a veces de madrugada con él. Muestras integridad cuando tú vives con bendición. ¿Sabe? El íntegro tiene el placer de mostrar las bendiciones de Dios, que las bendiciones de Dios le persiguen, que Dios tiene su favor puesto sobre él. ¿Cuántos anhelan la gracia de Dios sobre su vida? Cuando tú vives en integridad, tú no tienes que andar haciendo trampa para alcanzar bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios te persiguen. ¿Saben qué te dice la gente? Fíjense que fui a cotizar a 5 lugares y esta cotización que usted me está dando es la más cara de las 5, pero yo lo voy a comprar aquí. ¿Sabe por qué? Eso se llama gracia de Dios. Cuando tú eres íntegro, ¿sabe? Cuando tú eres íntegro, tú como empresario no tienes que hacer campañas negativas, porque lo que Dios tiene para ti nadie te lo va a quitar. La bendición de Dios va a llegar y te va a alcanzar. Las bendiciones de Dios te van a alcanzar. Cuando tú eres íntegro y vas a un lugar a pedir un empleo o algo, tú vas con la confianza de que si es la voluntad de Dios esa puerta se va a abrir. ¿Sabe? Ser íntegro te permite ser reconocido en la presencia de Dios. Salmo 15:1, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El íntegro disfruta de la presencia de Dios. La historia que leíamos al inicio habla de que Cornelio era reconocido delante de la presencia de Dios, pero aún encontré a un hombre en la Biblia llamado Job, que era reconocido delante de la presencia de Dios, porque Dios decía, ¿has visto a mi siervo Job? Dios lo conocía y decía, es un hombre íntegro, es un hombre íntegro. Yo lo he probado y que no sé si usted ha tenido la experiencia de que mucha gente a veces le dice, mire, yo veo que usted todo lo que hace, todo lo que emprende le sale bien. Hay negocios por los cuales yo paso a veces de hermanos de la iglesia y siempre tienen gente, y a la par puede haber otro negocio igual y no hay nadie, pero en el negocio del hermano tal, ahí siempre hay alguien, porque ahí está la gracia y la bendición de Dios. Cuando tú vives en integridad, no te preocupes, porque las bendiciones de Dios te van a perseguir. La gente te va a llegar a buscar a tu casa, la gente va a llegar a tocar tu puerta. Aún vas a estar ocupado y la gente te va a decir, no importa, lo voy a esperar, no importa, yo lo espero, pero yo quiero que sea usted la persona que me trabaje, porque la integridad abre puertas. ¿Sabes? También la integridad te permite ser reconocido como justo. Salmo 15:2, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. ¿Sabe? Ser justo nos da estabilidad familiar, laboral y ministerial. Cornelio fue conocido como un hombre justo. Qué precioso tener una estabilidad familiar, estabilidad laboral, estabilidad ministerial, caminar en justicia. Si usted tiene un negocio, una empresa, sea justo, hermano. Páguele a la gente lo que corresponde. Es triste a veces ver personas dentro de las iglesias que tienen que ir a pelear a juzgados. No, hermano, sea justo. Usted como trabajador también sea justo, cumpla con sus obligaciones. Actuemos en justicia, porque eso agrada a Dios. Y sabe, ser íntegro nos da la bendición de ser reconocidos como dignos de confianza. Salmo 15:3 dice, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. ¿Qué te estoy diciendo? Te pregunto,
¿Eres digno de confianza? ¿Alguien te puede confiar a ti algo? Hay gente que comete el error de confiar sus problemas o dificultades con personas que no son las indicadas. Yo tengo muchos temores cuando hay esas relaciones de mucha pegazón, dicen las viejitas, pipencia, le dicen aquí en Nicaragua. Al menos nos van a entender algunos del extranjero por esas relaciones tan pegadas, de esas amigas que dicen, esta es mi mejor amiga y yo no me separo de ella. Y al final, cuando hay algún conflicto, la una de la otra empieza a revelar todos los secretos que sabía de la otra. Porque hoy la mayoría de humanos no son dignos de confianza. Pero aquellos que tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, debemos de ser dignos de confianza. La gente tiene que tener confianza en ti. La gente tiene que ver una diferencia en ti. La gente tiene que entender que tú no eres como las demás personas. Si tú tienes una empresa y la gente te va a dar a hacer algún tipo de proyecto, tienen que tener la confianza de que tú vas a ser un buen administrador de los recursos que te están poniendo. Si alguien te abre un crédito, si alguien te da la oportunidad de empezar una nueva proyección, la gente tiene que tener la garantía de que confían en ti. ¿Sabes? Lo más importante, tu familia tiene que tener la garantía de que confían en ti. ¿Sabes qué es más importante? Quiero ir más profundo. Tu esposa tiene que tener la garantía de que confía en ti. Tu esposo tiene que tener la garantía de que confía en ti. Porque no hay cosa más triste que vivir en una relación donde no hay confianza. Hasta nombre le han puesto ahora. Y le dicen la tóxica y el tóxico. Y uno ve, hay mujeres que son tremendas. Rastrean al esposo por donde sea. Eso es falta de confianza. Discúlpenme. No es que yo cuido a mi esposo, no, una cosa es cuidar y otra cosa es ser trabajadora del FBI. Hay personas que solo lo que falta es que le pongan un GPS a su pareja para saber dónde están. Eso no es confianza, hermano. Usted tiene que tener la confianza de que cuando su esposo sale de la casa, él va cubierto con la sangre de Cristo. ¿Sabe cómo se gana la confianza también? Ore, cubra a su esposo. Dígale, Señor, yo lo cubro con la sangre de Jesús. Que sus ojos no vean a nadie más. Pero también ponga ustedes de su parte. Y cuando Él llegue, sus ojos solo sean para usted. Pero claro, la tienen que encontrar bien arregladita, bien bonita. ¿Ya? Porque el que no encuentra en la casa, encuentra en la calle lo que no encuentra en la casa. Usted tiene que ¿me está entendiendo, hermana? Usted la guerra no la va a ganar mandando 40 mil, 50 mil mensajes diarios. ¿Dónde está? ¿Con quién está? Tantas llamadas. Yo conozco hombres que vamos para Managua, no hemos llegado ni a Belén y ya como 3 llamadas. Y entonces eso ya es preocupante, hermano. O uno como hombre, imagínese llamando a la esposa. Yo llamo a mi esposa por cualquier necesidad, pero a mí quien me llama más cuando yo salgo es mi mamá. Esa mujer me llama y me llama y me llama. Por eso ya, las mamás sí pueden ser tóxicas, esa es otra cosa. Yo estoy hablando de la confianza de las parejas. ¿Será que realmente tu esposa confía en ti? Voltéese a ver a la par ahí si tiene al esposo y a la esposa y pregúntele, ¿está puesta la confianza en mí o no? No le vamos a pedir a Dios que le dé confianza en esta mañana. Sí. Porque si vamos a hablar de integridad, empecemos por la casa. Porque las cosas inician en la casa. Pero si usted cuando sale su esposo se queda inquieta y está pensando ¿y dónde estará y dónde andará? Y de repente pasa una de esas amigas que no tienen nada más que hacer que fijarse en la vida de las demás personas y dice, allá vi pasar a Julano y tal vez no era ni él y ya te robaron la paz y la bendición. Cuando tú vives en confianza, la gente puede hablar lo que quiere y tú dices, no, yo confío. ¿Sabes? Dios confía en nosotros. Por eso estamos aquí. Salmo 15:5 dice, el que hace estas cosas no resbalará jamás. ¿Sabes? La integridad te hace estable a pesar de los problemas y circunstancias adversas.
¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú eres íntegro, te vas a mantener íntegro en las buenas y en las malas. Si hay abundancia, en integridad. Si hay necesidad, en integridad. Por eso le hablaba de Job, porque Job, aun cuando perdió todo, ¿sabe qué dice la Biblia? Se mantuvo íntegro. No atribuyó despropósito alguno a Dios y no pecó. Esos tres principios son fundamentales, porque lo primero que hace uno cuando las cosas no salen, cuando no salió bien, lo primero que tiro es mi integridad. Si yo sabía, ¿sabe? Después empiezo a pelear con Dios. Pero ¿por qué yo, si yo estoy en la iglesia? ¿Y por qué a mí me pasa esto? Y entonces empezamos a atribuirle despropósito a las cosas que están pasando. La Biblia dice, esta leve tribulación es momentánea, la gloria postrera será mayor que la primera. Job era un hombre íntegro, y Job aquel día dijo, tranquilo, no voy a pecar, me voy a mantener. Hay gente que se va de las cosas de Dios porque cuando vienen las cosas difíciles, lo más fácil para el hombre que es huir. ¿Qué es lo más fácil? Hay gente que dice que el último recurso de los impotentes se llama violencia. Y la violencia no se manifiesta solo en golpes, en gritos, en actitudes. Entonces hay gente inmadura que ha estado en una iglesia y cuando las cosas no empiezan a funcionar bien, cuando Dios no empieza supuestamente ellos a actuar a su favor, entonces lo que hacen es alejarse de Dios y más bien se van hablando y diciendo aquí, lo otro, aquí, y entonces eso muestra inmadurez. El que es íntegro como Job sabe que aunque hoy no estemos en la mejor situación, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, que si mañana hay abundancia, yo le voy a dar gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores, pero si mañana estoy en escasez, también le voy a decir gracias, Señor, porque desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo voy a volver ahí. Jehová Dios, Jehová quitó. No voy a atribuir despropósito alguno, me voy a mantener íntegro y no voy a pecar. Entonces prepárate para la nueva temporada para tu vida, porque después de eso dice que Dios le trajo a Job el doble de todo lo que supuestamente había perdido. La integridad es un principio que debe estar marcado en nuestro corazón, que debe vivir en nuestro corazón. Porque quiero terminar como inicié. La integridad marca nuestras generaciones, Carlos. Lo que tú hoy hagas marca marca el legado de tus hijos. Lo que hermano Alejandro hoy haga está marcando el legado de sus hijos, de sus futuras generaciones. Dichoso aquellos que hemos tenido padres íntegros y honrados, porque nos están dejando puertas abiertas. Yo te animo a que empieces a practicar el principio de integridad. Ponte de pie en esta mañana y quiero que antes de orar tú reflexiones, que reflexionemos realmente en qué área de mi vida me está faltando integridad. Hay muchas áreas más donde podemos abarcar la integridad, el área financiera.